Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en estas actividades educativas de viernes. Como siempre, un tema de interés para prevención en salud mental o para mejora de nuestra salud mental. Estas actividades se hacen en el marco de la campaña Cuidar tu salud mental, una acción por la vida. Es una campaña que ha venido renovándose y que hace poco les conversamos y seguimos trabajando en esta campaña a raíz de todas las informaciones, todas las investigaciones que hay de cómo se ha afectado la salud mental post pandemia. Durante la pandemia y ahora que estamos también post pandemia, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, hablan de cómo se va a prolongar este tema de salud mental por mucho tiempo. Muchas gracias por estar ahí disponible, para comenzar a reflexionar o seguir reflexionando sobre diversas temáticas de salud mental. Hoy justamente es un día en que quizás no tenemos tantas personas en el Zoom porque muchos están trabajando en esta temática de salud mental. Está en marcha un taller de un fin de semana sobre cómo practicar habilidades para la vida contribuye a la salud mental. También el día de mañana va a haber otro grupo de docentes. Hemos estado trabajando también con los jóvenes, actividades así ya de más tiempo, de un día para otro al menos, o de un fin de semana, donde profundizamos la importancia de cuidar la salud mental y se ponen en práctica todas esas habilidades, que no se trata de teoría, sino de poderlo practicar, poderlo vivir. Entonces, en el día de hoy tenemos el tema de cómo influencia, o sea, cuál influencia tienen esos aspectos psicológicos, o vamos a decir la psique, qué influencia tiene sobre nuestro cuerpo. En estas actividades siempre hemos hablado de la salud integral. La salud emocional no está desligada de la salud física, sino que están íntimamente relacionadas. Y hoy con nuestro facilitador vamos a ver toda ese poder, vamos a decir, que tiene nuestra mente para enfermar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se enferma con todas las situaciones emocionales, sea con la ansiedad, sea con la depresión, con cualquier condición de salud. Se afecta también de salud física, también emocional, se afecta nuestra salud física. Hoy nos acompaña una persona que ha estado muy cerca de Casa Abierta, es un colaborador de la institución como terapeuta que es. Hizo su pasantía de maestría con nosotros y siempre está cerca. Es Moisés Medina. Moisés Medina es psicólogo clínico, es terapeuta infanto-juvenil y además es terapeuta familiar y de pareja. Se dedica ahora fundamentalmente a eso, a la psicoterapia, a trabajar con diferentes problemáticas, tanto de niños, niñas, adolescentes, como de familia en sentido general. Le presento entonces a Moisés, nuestro compañero, amigo. Adelante, Moisés. Hola, muy buenas tardes o buenas noches, se puede decir. Saludos a todos y todas, mis colegas y compañeros y personas que nos ven a través de este canal Zoom y también otros medios como Facebook e Instagram. Gracias por esa presentación, mi querida colega Teresa. En esta tarde, pues, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ok. O yo te escucho bien. Discúlpame, por favor, déjenme poner esta presentación desde el principio.
Ok, pues les decía que muchísimas gracias por esa presentación y gracias a Dios he estado básicamente como parte de Casa Abierta, lo cual ha sido un lugar para mí bastante importante porque me ha permitido practicar y al mismo tiempo seguir colaborando y ayudando a lo que es la familia. En el día de hoy vamos a hablar un tema que es bastante importante, que tiene que ver con la influencia de los aspectos psicológicos en la salud del cuerpo. Yo más debemos de entender cuál es la importancia que tiene la salud mental en el cuerpo del ser humano y cómo esto va tomando cada día más terreno en lo que tiene que ver en el ámbito de la salud. Y yo espero que al final de esta conferencia podamos salir más edificados. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya sabemos mucho de los aspectos psicológicos que influyen en el cuerpo, pero también me gustaría llevar a cabo lo que es una nueva medicina que se llama la medicina germánica o la biodecodificación, que habla sobre este aspecto y va a ser bastante interesante. Yo espero que ustedes puedan prestar mucha atención. Quiero decirles que en este primer slide dice que los problemas de salud mental serán las principales causas de discapacidad en el mundo en el 2030. Cuando yo leí este encabezado, me sorprendí en cierta forma porque cuando uno piensa que para el 2030 lo que básicamente será la primera causa tiene que ver con un asunto de discapacidad, un asunto mental, o quiere decir que estamos empeorando, o quiere decir que la Organización Mundial de la Salud está reconociendo cuál es básicamente el efecto que está teniendo la salud mental en el cuerpo físico. O sea que para nosotros como terapeuta esto no debe de servir para que veamos la importancia que tiene una persona que trabaja en el sector de la salud mental y de también las personas prestar atención a su salud mental para poder mejorar lo que es la salud del cuerpo. Entonces, en esta conferencia en el 2008 se expresó que posiblemente se proyecta que esta será una de las primeras causas por las cuales una persona puede quedar discapacitada, lo cual nos indica que debemos darle bastante importancia. Algo que quiero aclarar es un término que vamos a hablar bastante en el día de hoy, que se refiere a la palabra somatizar. Somatizar significa o se supone una aparición de un síntoma físico recurrente que no tiene una causa física justificada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que muchas veces se hacen análisis, llevan procesos de evaluación y de chequeo, pero hay un síntoma en el cuerpo y no se encuentran las causas justificadas. Sabemos que si, por ejemplo, nosotros no comemos algo que nos pueda hacer daño, sabemos que ese alimento pudo dañar o afectar nuestro cuerpo, o una situación donde algo pasó que de manera verídica podemos comprobar que fue eso. Pero hay algunas situaciones donde el ser humano no se encuentra una relación física del porqué de ese síntoma que ha aparecido en el cuerpo. Entonces, básicamente, esto implica que la mente se expresa a través de una molestia física por una angustia emocional no liberada. O sea, aquí juega mucho lo que son las emociones, los pensamientos que la persona tiene para que esto se pueda expresar en el cuerpo. Yo en el día de hoy tengo que admitir que al pensar un poco en esta conferencia, me sentí como un poco, hoy a las 12 dije, pero como que yo me siento un poco nervioso, ¿por qué será? Porque yo estoy acostumbrado a eso y como que se me cerró un poco el apetito. Y dije, estoy somatizando, estoy quizás llevando algo que tengo en la mente, lo estoy llevando a lo que es mi cuerpo. Y esto es importante que nosotros también escuchemos nuestro cuerpo, porque es una forma en cómo la mente se comunica. Hay algo que quiero hablar en el día de hoy, ya que nosotros como psicólogos y las personas que tal vez nos estén escuchando quizás no sepan, y es que en el DSM-5 hay algunos términos que están relacionados con los síntomas somáticos
han cambiado los términos de algunos trastornos psicológicos, como el trastorno de hipocondría. En el DSM-4 se llama el trastorno hipocondríaco, ahora ha pasado a llamarse el trastorno de ansiedad por enfermedad. También tenemos el mismo nombre con el trastorno de conversión y el trastorno fáctico. Y quiero primeramente que ustedes puedan ver cómo está clasificado en el manual diagnóstico estadístico estos trastornos psicológicos y cómo básicamente funcionan o cuáles son algunos de sus síntomas. El primero es el trastorno de ansiedad por enfermedad. Esto lo que hace es que implica una preocupación por contraer una enfermedad grave sin que existan unos síntomas relacionados por esta enfermedad por la que la persona tema. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene este trastorno, que antiguamente se le llamaba hipocondría, quiere decir que esta persona siente una angustia o una preocupación por contraer una enfermedad. Yo creo que nosotros ahora, en el 2020, con esta pandemia que hubo, este trastorno fue bastante evidente en mucha gente que iban a las clínicas y a las emergencias y decían, mira, yo creo que yo tengo COVID, pero en realidad lo que había en ellos era una preocupación. Quizá ellos podían sentir un dolor de cabeza y en sus mentes ellos decían, bueno, es eso, pero en realidad cuando vemos este trastorno no quiere decir que si algún día nos pasa, ya nosotros tenemos un trastorno mental. Cuando hablamos de un trastorno se está hablando de algo muy repetitivo en la persona, que no es tan solo con una situación preset, sino algo que es permanente en el tiempo. Son personas que si usted le lee algunas básicamente síntomas de una enfermedad, comienzan a cuestionarse, cuidado si yo tengo eso. Si alguien de al lado tal vez le dice, ay, yo me he sentido como mareado últimamente, me ha dado diarrea, he tenido esto. Esa persona que tiene esa angustia por esa enfermedad comienza a cuestionarse, pero cuidado si yo tengo eso, porque yo hace como 3 semanas me sentí así. Entonces, estas personas que básicamente tienen este trastorno no justifican, o sea, la gravedad de los síntomas para decir que tienen esa enfermedad, pero ellos sienten esa angustia de que sí, de que posiblemente ellos la tengan y asisten varias veces al médico, se hacen revisiones y cuando esto se da de una manera continua, hay que revisar si esa persona entonces está básicamente dentro de un plano de trastorno mental, porque se puede estar dando esa situación. Entonces, en el segundo, que es el trastorno de conversión, es una afección mental en la cual una persona presenta ceguera, parálisis u otros síntomas del sistema nervioso que no se pueden explicar por un medio de valoración médica. En este trastorno mental lo que pasa es que la persona, una preocupación que tiene, entonces esto resurge una afección mental, perdón, déjeme explicarlo, una afección mental de la persona básicamente se refleja en el cuerpo, como que, como una ceguera, una parálisis. Yo creo que esto fue lo que inclusive el doctor Sigmund Freud habló en algún momento relacionado a lo que tiene que ver la histeria de personas que tenían movimiento, se quedaban paralizados. Y para allanarlo un poquito más, son de este tipo de personas que cuando tienen que enfrentar una situación como si tienen miedo a ir a buscar un empleo o tienen que enfrentar algo, se enferman. También nosotros los psicólogos, cuando vemos el caso de una familia que básicamente hay una pareja que no se lleva bien, pero hay una niña que ve que su papá y su mamá se pelean, entonces esta niña nota que cuando ella se enferma, papá y mamá dejan de pelear, entonces la niña toma básicamente esto de manera inconsciente muchas veces, pero las evidencias están ahí de que la persona en muchos momentos no tiene la capacidad o sea, de controlar esto. Entonces la niña, como sabe que papá y mamá se enferman muchas veces, entonces en lugar de yo permitir que mamá y papá discutan, pues entonces yo me enfermo. Quizá ellos no dicen yo me voy a enfermar, pero ellos saben que en cierta manera su enfermedad puede ayudar en esto. Yo le pongo un ejemplo.
en este caso de un paciente que tiene 18 años de edad, está en el bachiller y tiene un problema de otitis que tiene que ver con la audición. Él tiene que tomar un examen para una beca y él desarrolla una severa falta de audición. El cuadro sintomatológico se presenta de forma brusca un día después del examen, y esto coincide con el hecho de que él tiene que comunicarle a su papá vía teléfono cómo le ha ido en ese examen. Y su padre, que vive en el extranjero por motivo de trabajo y se separó de su mamá, básicamente tiene disputas constantes con la familia. Entonces, él, para básicamente no tener que decirle a su padre, él supuestamente, la persona nos dice, yo me voy a enfermar, pero entonces le dice al papá que tiene un problema de sordera, que no escucha bien y que prefiere hacerlo vía mensaje, decirle si le fue mal en ese examen. Y de esta manera entonces él puede evitar el hecho de tener que escuchar a su papá que le pelee o que le critique, porque de esta manera él puede centrar la atención de su padre en que él se siente mal en este momento. Esto es algo que en realidad es un trastorno y pasa mucho en personas que básicamente manejan miedo o situaciones que no pueden afrontar. Finalmente está lo que es también el trastorno facticio, que tiene que ver con un trastorno mental grave. Es una persona que engaña a los demás haciéndose el enfermo. Y esta persona no tiene la intención de conseguir algo haciéndose el enfermo, sino que él lo que quiere recibir es algún tipo de asistencia médica, un tratamiento. Esta persona inclusive se hace daño a sí mismo para poder ir al médico y decir, yo tengo esta enfermedad, internenme, denme una receta, hagan esto. Entonces, también este trastorno, hay personas que pueden también enfermar a otros individuos. Hay padres que si ven que su hijo está un poquito caliente, le ponen el termómetro y ven que no tiene ninguna fiebre, el padre lo lleva al médico, dice, mire, ese muchacho está malo, está enfermo, hay que internarlo. Son personas que no buscan algo con eso, pero como que se hacen un poco adictos a lo que tiene que ver a los planes médicos, a los tratamientos, y cuando estas personas o los médicos descubren la situación de esta persona, pues esta persona tienden a enojarse e irse a otro hospital. Y esto es lo que nosotros llamamos el trastorno facticio, ya que es un trastorno que está relacionado con algo somático. Entonces, eso básicamente son los tres trastornos relacionados con síntomas somáticos: el de conversión, el facticio y el trastorno de ansiedad por enfermedad. En esta parte, entonces, me gustaría a ustedes plantearle un poquito lo que es la historia de la descodificación biológica o la medicina germánica. Esto yo me gustaría hablarlo un poquito porque yo entiendo que puede ser algo nuevo para ustedes, ya que quizás no todas las personas están enteradas de esta disciplina o de este campo de la psicología. Primeramente, quiero presentarles a este señor que está aquí en la pantalla. Él se llama Rutger Harmer. Este señor es un médico internista y también un experto en radiografía o imagenología. Este señor básicamente, le voy a explicar un poquito su historia, por qué se constituyó básicamente en el jefe o en el padre de esta área. Dice la historia, que la traté de poner de manera resumida en la diapositiva, que un día a las 3 de la madrugada en un pueblo había una fiesta de un aristócrata italiano, un príncipe llamado Emanuele Saboya, y este hombre estaba en un yate y estaban en una fiesta. Parece que se alegró muchísimo, bebió, y había una persona durmiendo cerca de donde estaban haciendo esta fiesta.
parece que él en el momento donde estaba en la euforia comenzó a tirar algunos tiros y uno de esos tiros que tiró pues básicamente afectó a Dirk Harmer, que viene siendo el hijo de Wright. Este niño quedó afectado y la familia duró básicamente 4 meses tratando de ayudar para que el niño, o el niño no, ya el adulto se recuperara, pero lamentablemente este hijo de este señor perdió la vida. Ya que, como le había contado, esta persona que hizo este disparo era una persona importante en la sociedad, se le decía que era un príncipe. Básicamente ellos pudieron tergiversar la situación y se salieron con la suya y no fueron enjuiciados, quedaron libres sin ningún tipo de consecuencia, lo que causó en la vida de este señor bastante angustia y dolor, y también en la vida de su esposa. Y luego de este tiempo, algunos meses más tarde, esta familia, tanto el señor Wright como la señora Harmer, dice que desarrolló uno un cáncer de testículo y la señora desarrolló un cáncer de ovario. Y ellos, al darse cuenta de esta situación, pudieron, se preguntaron que cómo puede ser que los dos se habían enfermado de este cáncer que había provocado eso, qué relación había entre la muerte de su hijo y el cáncer que ellos estaban viviendo. Entonces, en varias investigaciones, como él trabajaba en un hospital, él se comenzó a dar cuenta, él le pidió un permiso para trabajar en el área oncológica y se dio cuenta que la mayoría de los pacientes que tenían un cáncer básicamente habían pasado por un síndrome que él le llamó el síndrome de Dirk Harmer, que tiene que ver con el nombre de su hijo, que es una situación dramática e inesperada que no tiene solución y no se puede expresar. Él vio que de 100 pacientes que sufrían de cáncer, el 100% de los pacientes habían pasado por una especie de trauma, un biochoc, como él le llamó más luego, donde esta situación vino de imprevisto, fue inesperada, la persona la vivió de manera aislada. El tercer criterio fue que no vio una solución a ese problema y fue más o menos dramático. Entonces, él comenzó a darse cuenta de que había esta característica en común en todas las personas que tenían el cáncer, pero además de esto, como él era radiólogo y podía ver imágenes, él se dio cuenta de que también se consideraba un defecto de la máquina, de que las personas que tenían cáncer tenían un foco en el cerebro. Y yo le presento hay una imagen, bueno, esta imagen se la voy a deber. Es una imagen como de un círculo, ustedes lo pueden buscar luego, que se llama focos de Dirk Harmer, que es como un círculo que se da en el cerebro. Y él se dio cuenta que esto también coincidía con todos los pacientes que tenían cáncer. Entonces, esta situación llevó a este señor a desarrollar lo que fue esta nueva postura, esta nueva tendencia, pero esto no fue lo innovador de todo lo que ha venido pasando o él demuestra en su teoría. Él tiene varios principios, son 5, yo no lo voy a explicar todo porque es bastante amplio lo que se puede tocar en todo esto, pero él explica que en toda enfermedad hay un sentido biológico o la biología de la enfermedad. Él dice que es posible que nosotros recibamos una noticia de un despido de un trabajo o que alguien nos insultó en la infancia y no supimos cómo reaccionar. El caso es que para el cerebro no importa el evento en sí, sino cómo uno lo siente y el modo en que uno vive ese momento. Él dice, lo que importa aquí no es la situación, sino lo que la gente vive cuando pasa esa situación. Cómo lo siente y el modo en que lo vive. Como él dice, si él siente que eso le causó quizá una amargura, dolor, y la manera en que lo vivió fue una manera callada, lo sufrió, entonces él expresa que eso puede provocar
en el ser humano una situación que provoque una enfermedad. Y él dice que cuando una persona vive una experiencia dramática y no la expresa, va a quedar retenida como un elemento que buscará salida a través del síntoma físico, comportamental o mental. O sea, cuando hay una situación que le choca a una persona, la manera de la persona poder expresar ese síntoma puede ser a nivel físico, en su comportamiento o con un cambio de pensamiento. Entonces, va a buscar la persona una manera de poder sacar eso que ha quedado retenido. En el caso de él, su hijo tuvo un juicio por esa muerte, pero no se le hizo justicia. Y él entiende que el cáncer se desarrolló porque él vivió esa situación de manera callada, y también esa situación del cáncer se básicamente surgió en los testículos, en el área física, porque de esa manera fue que pudo salir para él poder ver lo que tenía que ver. Entonces, él explica que nosotros los seres humanos, cuando enfrentamos una situación, como por ejemplo el despido de un trabajo, hay personas que lo despiden de un trabajo y dicen, bueno, esto para mí significa que yo voy a salir de mi zona de confort, voy a comenzar quizás a hacer lo que siempre soñé, voy a hacer cosas diferentes. Es una persona que piensa así, que lo despiden. Otras personas que lo despiden de un trabajo, él dice, esas personas tal vez pueden pensar que ahora no tengo comida, cómo voy a subsistir, cómo mi familia se va a mantener. Y otra persona también puede llegar a la conclusión y decir, bueno, el trabajo a mí me servía para yo escapar de mi casa, ahora con que yo me voy a entretener, el trabajo representaba todo para mí. Él dice, esas tres personas vivieron una misma situación, pero hay significados diferentes. Quizás la persona que lo ve como una oportunidad no desarrolla ningún tipo de enfermedad porque no hay un choque, ahí no hay ningún tipo de situación de amargura, pero el que dice yo no tengo nada con qué subsistir, pues entonces esa persona va a desarrollar una enfermedad relacionada con la vivencia que tiene. Y eso yo se lo voy a explicar ahora. Y la persona que dice que ese trabajo era todo para él, se va a enfermar de algo si lo presenta o lo manifiesta de manera física. No igual como el que piensa que esto va a cortar lo que es su reserva de comida, sino en otra área. Entonces, es como la gente, como dice la terapia cognitiva, interprete la situación, pues entonces va a afectar una parte diferente del cuerpo. Todo el que vive una situación dramática o conflictiva pasa por un momento de estrés, nerviosismo, le sudan las manos, tiene un problema para dormir, tiene tensión muscular. Y el cuerpo, cuando se ve en un estado de estrés, trata de solucionar ese conflicto. Y existe un mecanismo en que el cuerpo puede tratar de solucionar eso. Pero dice él que cuando hay un estrés que no tiene forma de ser solucionado o pasa el tiempo, entonces las personas comienzan a desarrollar básicamente situaciones donde pierde el control, y ahí entonces surgen los síntomas. Es como si usted tuviese lo que nosotros le llamábamos cuando era pequeño todavía las gomitas con una banda elástica que usted la ala y tiene elasticidad, pero si usted se mantiene todo el tiempo un estresado, esa banda con el tiempo va a perder esa elasticidad que tenía y va a quedar estirada. Entonces el cuerpo, cuando se somete a mucho estrés, tiene eso también, que puede sentirse afectado, y por eso entonces desarrolla enfermedades. Entonces la manera de nosotros resolver esto, o del cuerpo poder expresar esta emoción, es buscando una manera de solucionarlo de manera externa. Cuando usted tiene un conflicto, un ejemplo, a usted le da hambre, nosotros buscamos comida, vemos a nuestro alrededor, pero si en ese momento vemos que no hay una solución de la comida que andamos buscando, pues el cuerpo entonces intentará lo que no puede resolver por afuera, lo resolverá entonces por dentro. Ese hombre trató de poder buscar la justicia de su hijo,
por lo externo, como no se dio, pues entonces él dice, mi cuerpo lo trató de solucionar a través del cáncer. O sea, él quiere decir, la manera en que yo enfermo es una respuesta a algo que yo quiero solucionar de manera interna. Por eso dice esta segunda frase, siempre va a haber una palabra, una expresión que describa la necesidad que quedó descubierta en el momento del conflicto. Todos nosotros tenemos una necesidad cuando hay un conflicto. Hay personas que dicen en algún momento, yo no me trago esto. Hay momentos que la persona tiene un conflicto y se siente que no puede digerir esa situación. Entonces la persona dice, yo no me lo puedo tragar. La persona entonces cuando trata de comer algo, no le pasa la comida. Eso que es externo, entonces se vuelve algo interno en nuestro cuerpo. Como también la expresión no es posible que termine así, esto es muy amargo. Cuando el cuerpo ve la necesidad que hay, si es algo que yo no digiero, si es algo que yo no quiero que termine, si es algo que es muy amargo, pues entonces el cuerpo lo que va a ubicar, el órgano que está encargado de solucionar esa necesidad que yo tengo. Entonces, básicamente, para mí, este viene siendo como la parte impresionante de toda esta teoría, porque él habla del sistema ontogénico de la enfermedad, que él dice que ante una situación conflictiva, algunos tejidos aumentan y otros disminuyen. Cuando yo no puedo digerir una situación, entonces el cuerpo dice, bueno, si es algo que yo no digiero, el cuerpo dice al estómago, tú tienes que producir más ácido para poder procesar la comida. Entonces las personas tienen reflujo, tienen situaciones de úlcera. ¿Qué es lo que es la úlcera? La úlcera es, o la gastritis, cuando una persona produce demasiado jugo gástrico, nosotros tenemos una mucosa en el estómago y esa mucosa básicamente no puede proteger al estómago por la cantidad de ácido que hay. Entonces, esa llaga que se forma ahí viene siendo la úlcera, que queda como parte de que ese tejido aumenta. ¿Qué aumentó? O la cantidad que se crea de ácido en el estómago. Entonces él dice, cada síntoma resulta de la lógica de la función del órgano que implica que implica que hay una relación en la función biológica del órgano implicado y detendrá su progresión en el mismo instante en el que se resuelve el conflicto. Una persona que dice que siente que ha tenido amargura, que ha sentido una situación que no puede tolerar, que siente que tiene mucha angustia. ¿Cuál es el órgano que se encarga del dulce, como decimos nosotros? Cuando una persona tiene diabetes, está teniendo problemas del azúcar. Entonces, él dice, el órgano que se encarga de eso, si tú te lo que sientes es una necesidad de que hay algo muy amargo, pues entonces el páncreas se va a dañar, porque el páncreas dice, pues entonces vamos a dejar que haya azúcar en el cuerpo y de esa manera entonces el cuerpo puede como cumplir una función externa, pero yo entonces la voy a sanar de manera interna. O sea, hay una relación con esa necesidad, con esa emoción que yo siento. Como una persona, por ejemplo, que sufre de tiroides, hace un tiempo yo hablé con alguien que me decía, mira, yo tengo una situación donde yo siento que el tiempo se me va a ir y yo no voy a poder tener un hijo, no voy a quedar embarazada, yo quisiera detener el tiempo. Entonces, ¿cuál es el órgano del cuerpo que se encarga en cierta manera de poder manejar lo que es adelantar o ralentizar el tiempo? O aquí la tiroides. Cuando hay un problema de tiroides, quiere decir que el cuerpo en cierta forma ralentiza los procesos o lo acelera. Si la persona quiere ralentizar, tiene un hipotiroidismo o un hiper, dependiendo. Entonces, hay una necesidad de adelantar o de atrasar el tiempo, pues entonces el órgano que puede hacer eso de manera interna
es la tiroides, pues entonces la tiroides va a aumentar o va a disminuir su función. ¿Para qué? Para poder cubrir una necesidad que tiene el cuerpo en ese momento. Entonces, él explica que el significado de la biodecodificación es el acompañamiento a través del cual el paciente explora junto al terapeuta la situación conflictivas. O sea, vamos a ver qué situación conflictiva tiene una persona en ese momento que ha vivido y que ha guardado, porque la persona guarda en el inconsciente de una manera dolorosa. Han pasado 20 años, 10 años, 5 años y todavía el inconsciente tiene eso ahí. Entonces, lo que trata la biodecodificación es descodificar, o sea, buscar la razón del por qué ha surgido esa enfermedad y qué está tratando el cuerpo de cubrir, de sanar, de suplir. Entonces, se trata de revivir esa experiencia para liberar la carga emocional que no se liberó en aquel momento de esa manera. El síntoma habrá cumplido su función. Él dice que cuando se vive una experiencia y aunque tú cuentes la experiencia, pero si tú no hablas sobre la emoción que tú viviste en ese momento, todavía eso tú lo vas a guardar y eso no se ha liberado. A mis amigos, colegas o terapeutas, cuando un paciente nos cuente una historia, tenemos que ver cuál es la emoción que está relacionada a la vivencia que la persona tiene en ese momento. No contar, mi padre me abofeteó o me dijo algo malo. O sea, esa fue la situación, pero para esa persona, ¿qué significó? Y además, emocionalmente, ¿qué fue para mí? ¿Fue un abandono? ¿Fue un rechazo? ¿Fue algo que me desvalorizó? Porque si me desvalorizó, entonces hay un órgano del cuerpo que tiene que ver con la valoración. Si es algo que tiene que ver con una situación de qué podemos decir, de que yo quiero proteger a mi familia, hay un órgano del cuerpo que se encarga de proteger. Y esa es la situación. En el caso donde él habla acerca de que él había su esposa, que murió 5 años después, lo que él le llamó mucho la atención es que él enferma de los testículos y la mujer de los ovarios, como queriendo decir, en ese lugar no, yo tenía una gran angustia. Cuando hay un cáncer que se desarrolla en esa área, tú has perdido algo muy importante. Entonces, ese tipo de cáncer localizado en ese órgano es el órgano reproductor, el órgano que da vida, que básicamente las gónadas que unen y crean al ser humano, y ellos habían perdido a su hijo. Aquí yo le quiero mostrar lo que es un cuadro de biodecodificación, donde podemos ver los órganos, los conflictos y mi sentir real. Por ejemplo, una persona que en el aparato digestivo, que es uno de ellos el estómago, o sea, yo le estoy haciendo aquí un brevísimo resumen de todo, porque ellos tienen todo categorizado. El estómago, me cuesta digerir el alimento, ese es el conflicto. Entonces, el sentir real, hay una situación desagradable que no he podido responder o replicar y tú has tenido que tragarte esa situación. Cuando tú no te puedes tragar el alimento o comerlo, digerirlo, hay una situación externa que tú te parece desagradable y tú no has podido sacar ese dolor. Así también el páncreas. El páncreas, el conflicto es soy incapaz de perdonar. Cuando una persona se enferma del páncreas o lo que nosotros llamamos del azúcar, esa persona ha vivido una situación con mucha ira, hay una ofensa muy dolorosa, yo no he podido perdonar, me ha causado amargura y el páncreas dice, pues vamos entonces si eso te ha causado mucho dolor, mucha amargura, vamos a subir los niveles del azúcar. Como también lo que es el seno derecho, el seno izquierdo, dice él que cuando hay una situación donde mi pareja no me protege o no me siento segura, no soy capaz de cuidar a mi bebé, entonces él dice lo que ahí ese es el sentir real o el sentir simbólico cuando hay esto, como también el corazón. Él dice una persona que
solamente ve los extremos en un conflicto o que ha perdido territorio o una posesión, posiblemente se vaya a enfermar del corazón. Pero el sentir real, siento que me invade mi hogar y no sé cómo echarlo. O sea, una persona que puede estar teniendo una situación de una persona en la casa y no sabe cómo sacar a esa persona, o una pareja que siente que su esposo tiene un amante y ella se siente que esa es su propiedad, pues entonces posiblemente esa persona que vive ese conflicto va a desarrollar un problema en el corazón. Así también, ya de último, el tejido muscular, cuando hay un conflicto en el músculo liso, es que hay una desvalorización vivido de forma pasiva. Esa persona no se siente valorizado, no se siente apreciado. Entonces, el sentir real de esa persona, su necesidad es que yo llevo mucho tiempo aguantando un peso de todo. Cuando usted se siente que usted es como se esfuerza por las cosas, trabaja duro y no es valorizado por eso, que usted comienza a dolerle la espalda, los músculos, porque ellos son los encargados básicamente de poder aguantar la situación. Entonces, a mí de manera particular me parece maravilloso porque yo que estoy en terapia diario, tenemos la facultad cuando uno está haciendo la historia clínica de siempre preguntarle a la gente, tú has sufrido de tiroides, de gastritis, y yo le puedo decir algo, yo en la práctica he notado que cuando una persona dice, sí, yo he sufrido, no le voy a decir que en el 100% de los casos, porque algo que tengo que aclarar es que no todas las veces una situación es creada por la mente o por la psique, porque hay situaciones también, si usted come algo y eso le daña el estómago, eso no tiene que ver con nada de la mente o lo psicológico. Si usted come mucho azúcar, usted es descontrolado con el refresco, usted no se cuida su vida, está obeso. No le voy a decir que eso no va a provocar que usted no se vaya a enfermar del páncreas o del azúcar, porque hay una situación ahí física que esté interviniendo para que ese órgano se vea afectado. Pero cuando nosotros estamos en consulta, vemos que muchas veces las personas que tienen problemas de tiroides, que es uno de los problemas más comunes, yo he contactado mucho que tiene que ver que esa persona en algún momento vivió una situación donde deseó poder parar o tal vez acelerar el tiempo. Y una vez le pregunté a una señora que tenía esa situación, ven acá, ¿qué pasó en su vida en ese momento? Que usted tiene problemas o tuvo problemas de la tiroides. Y ella me decía, bueno, es que en cierta manera yo quería hacer que el tiempo pasara rápido porque mi suegra me humillaba, hacía cosas y yo quería irme de esa casa. Y así muchísimas otras situaciones. Por eso es importante prestarle atención a lo que el cuerpo o a lo que la mente nos está tratando de transmitir a través de los órganos, de las partes del cuerpo, cuál es la necesidad real, el sentir real. Y cuando descubramos qué es lo que pasa, poder sacar ese dolor, porque necesitamos sanar. Finalmente, quiero recomendarles este libro que se llama Descodificarte, de Maribel Borranco, y la psicodescodificación de las enfermedades, de Joaquín Ferrer. Son dos libros maravillosos, yo he leído varios, pero estos dos libros me han ayudado bastante a entender un tanto la dinámica que existe de las enfermedades, de cómo nos enfermamos nosotros y por qué es importante trabajar en terapia las emociones que son guardadas, que son calladas y dónde se guardan. Así que yo creo que de este tema yo no he explicado ni una quinta parte, pero he querido hablarle de esto porque según la Organización Mundial de la Salud, en el 2030 no falta mucho para eso. La principal causa por la cual las personas van a ser deshabilitados de su trabajo o situaciones de la vida diaria tiene que ver con algo que va relacionado con la salud mental, con la psique, con lo psicológico. Y por eso yo me siento muy orgulloso de la carrera que tengo porque podemos aportar. Y las personas también que escuchan esto, que aunque no sean terapeutas, tienen la oportunidad de saber qué es lo que mi cuerpo está transmitiendo, cuál es la necesidad real.
Quiero agradecerle a Casa Abierta por esta oportunidad. Espero no haberme extendido mucho, pensé solamente durar media hora, pero de verdad muchísimas gracias. Pasen buenas. ¿Y tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Moisés. Muy interesante este enfoque que nos presenta, porque siempre sabemos que la psique tiene influencia sobre el cuerpo, las enfermedades físicas, pero no habíamos escuchado, yo no había escuchado de esta teoría que explica con claridad cómo se dan esas enfermedades. O sea, dependiendo de la situación que tú estés manejando, qué parte del cuerpo se puede enfermar. Ha sido muy interesante poder verla, y para que las personas que están aquí, las que van a ver este video, puedan después volverlo a repetir porque es mucha información, y podamos entonces identificarnos, porque la idea es poder mejorar nuestra salud mental, pero también apoyar a otras personas que también la puedan cuidar. Como dice el lema, cuidar la salud mental, no solo la mía, sino de todas las personas que están alrededor. Entonces, como hemos visto, la mente tiene un poder extraordinario sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando hay una enfermedad física, a Moisés lo decía, son varios factores. Están los factores físicos, o sea, de conducta, que influyen en mi salud, pero también están los componentes psicológicos, los componentes de la psique. Eso es así, y ustedes podrán contactarlo quizá con muchas personas o algunas que hayan conocido que tienen un trastorno de salud física, que le hacen todas las evaluaciones médicas, todas las evaluaciones biológicas en su cuerpo, y no detectan ninguna situación, sino que el origen puede estar de orden emocional. Y cada vez, yo creo que los médicos cada vez están más conscientes de que la salud no es solo física, entonces refieren al área de salud mental. Somos los profesionales de la psicología, los profesionales de médico también, pero psiquiatría, porque es una necesidad, o sea, es un equipo. Un paciente no tiene solamente una variable, sino que cada persona en todo centro de salud física debería ser una parte importante, la de salud emocional, para que puedan trabajarse de manera conjunta, interdisciplinaria, estas dos áreas. Muchísimas gracias, Moisés, por todos estos aportes, y vamos a ver los comentarios, las preguntas que las personas que están aquí tienen. Nos pueden compartir también sus experiencias de cómo le ayuda este conversatorio que hemos tenido. En fin, pueden hacer sus comentarios sobre lo que hemos estado conversando. Y deja de compartir, Moisés, así nos vemos más, los que quieran abrir sus cámaras, o vemos los cuadritos que sabemos que hay una gente ahí. Vamos a ver, pueden levantar las manos, comentarios sobre esta apreciación, toda esta teoría que ha presentado Moisés, no la conocíamos, sobre sus experiencias somatizando de personas cercanas. Nuestra mente tiene poder hasta de enfermar o de crear condiciones que no son físicamente reales, porque las condiciones emocionales son reales, pero me refiero a físicamente, a palpable. Hasta embarazos se pueden crear con ese poder de la mente, pero que no sean físicamente reales, sino solamente en el contexto de nuestra mente, lo que creamos. Así es. Pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. Parece que entendieron. ¿Quiénes no somatizan? El mismo facilitador nos hablaba de somatización personal, porque nosotros lo primero es que somos seres humanos. Claro. Y las situaciones de la vida pues nos hacen afectar nuestro cuerpo. Cuando estamos muy ansiosos,
puede pasarnos eso de que no de la comida, que no podamos comer, se nos quite el apetito, o puede caerse el pelo. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar con este estado de ansiedad que afectan a nuestro cuerpo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aquí dice una persona, excelente, exactamente. Sí sabía que la psiqui tenía que ver, pero no había tenido la oportunidad de escucharlo así. Me encantó. Y eso que entré un poco tarde, dice esta persona, Juana, porque lo vimos ahora con una teoría, con una base que ya se ha estudiado de cómo nuestro cuerpo se puede enfermar a raíz de todas las condiciones emocionales que estemos viviendo. Y ya Moisés nos ha explicado que cada situación pues guarda relación con un órgano de lo que nosotros tenemos. Preguntas, comentarios, se saben todo, no se motivan. ¿Alguna pregunta? Una pregunta aquí de las redes. ¿Hay tips para el sector educativo en relación a los indicadores de la somatización? O sea, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir la somatización? Vamos a decir, y esto en nivel educativo, siempre desde las redes de Facebook y eso nos hacen siempre esas inquietudes en relación a las escuelas, porque en las escuelas tenemos tantos niños y niñas que se puede trabajar la prevención, que es en la edad más recomendable desde la niñez trabajar. ¿Tú nos puedes dar algunos tips? Yo creo, claro que sí, yo creo que para prevenir hay que aprender a cómo nosotros debemos de afrontar nuestras emociones, porque si ustedes se dan cuenta, él dice que el biochoque es una situación inesperada, pero sobre todo es vivir en silencio y la persona guarda una emoción de eso. Entonces, no podemos evitar las emociones difíciles que nos vayan a suceder, eso es algo inevitable. Sí podemos aprender a cómo afrontar aquello que nos causa dolor en situaciones de mucho estrés, de algo que yo siento que se me sale de las manos. ¿Qué puedo hacer? Buscar ayuda, puedo hablarlo con alguien, puedo cambiar de pensamiento y analizar qué me está pasando. Tenemos que analizar también nuestro pasado, cómo yo suelo responder ante tal cosa. Yo creo que aprender a conocernos a nosotros mismos y también tener recursos emocionales es importante en el área educativa, enseñarle a los niños. Mira, la ira es una emoción buena, lo que es malo es la forma de cómo responder. Muchas personas toman distancia, otros se frustran, otros son agresivos, pero ninguna de esas maneras es la manera adecuada. Hay formas importantes en que o diferentes en que la persona puede transmitir o sacar ese dolor o esa emoción que nos da un mensaje. Yo creo que eso es importante en todas las áreas, tanto educativa como personal, de crecimiento del personal de cada año. Excelente. Un tema que hemos trabajado mucho aquí. Bueno, Moisés, una posibilidad era esa, que trabajar ese tema de las emociones, pero te dije, bueno, lo hemos trabajado mucho en estas actividades educativas y él planteó otro tema, pero caemos ahí. Hay que trabajar en la educación emocional. Claro. Si procesamos nuestras emociones de manera adecuada, pues nuestro cuerpo se va a enfermar menos, o por lo menos por esa causa se va a enfermar menos. Entonces hay que gestionar adecuadamente todas las emociones, sabiendo, como dice Moisés, que no hay emociones malas, sino que esas emociones están ahí para ayudarnos. Vienen en el paquete de nosotros como seres humanos y tienen un propósito. Siempre el problema es cómo manejamos, cómo procesamos esa emoción. Bueno, pues yo creo que ha sido un compartir interesante. Vamos a seguir buscando así de informaciones de esas teorías porque está muy interesante, pero en un día no la podemos captar toda. Se puede repetir esta exposición
Se va a subir al canal de YouTube. Como siempre, están todas las actividades que hacemos los viernes, están en nuestro canal de YouTube. Ahí se han colgado. Así que cualquier tema que quieran revisar, van, pueden darle me gusta, pueden compartirlo. Yo siempre he dicho, les sugiero a los pacientes, dependiendo de la condición, que vean un tema de esto, le dan me gusta y le dan a compartir. Antes de cerrar, Casa Abierta en el tiempo de pandemia hizo una guía de habilidades para la vida. Creo que Casa Abierta promueve este enfoque educativo de las habilidades para la vida. Eso es justamente lo que estamos trabajando con docentes en el día de hoy en un centro y que trabajaremos mañana. Bueno, es uno de los enfoques que tenemos, si ustedes lo conocen. Hicimos una guía en tiempo de pandemia y esa guía ahora ha sido, se tiró una segunda edición de esa guía de familia, donde están las 10 habilidades para la vida. Se trabaja, hay alternativas o ejercicios para trabajar con familia, para trabajar con jóvenes, para trabajar con la población en sentido general, esas habilidades. Así que esa va a estar disponible y esa es una herramienta que nos ayuda para prevención en salud mental, que es justamente el tema que tenemos cuando estamos trabajando ahora con los docentes. Se puede trabajar para familia y las personas a nivel individual. Vamos eventualmente a ponerla en circulación, a explicarla con más detalle esa guía para que podamos hacer prevención en salud mental. Muchas gracias, Moisés. La semana que viene también seguimos con otro tema de salud mental y siempre contamos con su participación. Sin ustedes no hay nada que podamos hacer. ¿De acuerdo? Ustedes dependemos mucho de que alguna persona pues haga impacto en su vida, porque esa es la idea. Y no solo en la vida de cada uno de ustedes, sino en lo que están alrededor, porque la idea es multiplicar, sobre todo aquellas personas que trabajan en las escuelas, que tienen contacto con tantas personas jóvenes y no tan jóvenes también, para multiplicar estas herramientas. Vamos a darle el aplauso a Moisés y una vez más reiterar las gracias. 1, 2 y 3. Muchas gracias y nos encontramos el próximo viernes a la misma hora. Bye. Bye, bye, Ingrid. Ingrid, María Magdalena, las hermanas. Bye. Bye, bye. A esas chicas fieles a este espacio. Bye, bye. Hasta luego. Excelente. Gracias, Juana. Gracias por tus aportes.